Si me acompañan una vez más a abrir sus Biblias en el capítulo 9 del Evangelio según Pablo, el libro de Romanos, Romanos capítulo 9. Esta mañana examinamos esta sección de la carta e intentamos ofrecer una interpretación positiva, una exégesis positiva de este texto en su conjunto, siguiendo los argumentos, ubicándolo dentro de su contexto, siguiendo lo que había venido antes. Esta noche, en el tiempo que tenemos y en un tiempo más breve que el de esta mañana, estaremos analizando varias de las objeciones que la gente ha planteado respecto a la interpretación que presentamos esta mañana. Así que esa será nuestra tarea esta noche, pero antes de comenzar, pidamos al Señor que bendiga nuestro tiempo juntos. Nuestro misericordioso Padre Celestial, confesamos que sin tu Espíritu nada podemos hacer. Por eso te pedimos que en estos preciosos momentos que tenemos juntos alrededor de tu palabra, te reúnas con nosotros, que nos des expresión de tu verdad. Señor, que nos ayudes a entender lo que tú quieres que entendamos, para ser mejores servidores tuyos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Leamos juntos. Leemos esta mañana comenzando en el capítulo 8, pero leamos los versículos 6 al 24 de Romanos capítulo 9 para recordarnos el material que estamos viendo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham, sino que en Isaac te será nombrada descendencia. Es decir, no son los hijos según la carne los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es la palabra de la promesa. En este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de un solo hombre, nuestro padre Isaac. Porque aunque los mellizos aún no habían nacido ni habían hecho nada bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Él tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, para que le contestes a Dios? ¿Acaso dirá el objeto formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, es decir, a nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Ahora, tuvimos que apresurarnos bastante esta mañana justo hacia el final, y desafortunadamente no pude enfatizar algunas de las cosas que necesitaban ser enfatizadas allí hacia el final del capítulo 9, pero permítanme tomar un momento o dos para tocar un par de esos puntos, como para cerrar las cosas antes de que veamos algunas de las objeciones. Una cosa que es muy clara al final de esta sección es que de lo que Pablo está hablando tiene algo que ver con la ira y con la gracia. Noten que se menciona que él estaba dispuesto a demostrar su ira y a dar a conocer su poder, y habla sobre estos vasos. Soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Ahora, una de las cosas que enfatizamos esta mañana es que no hay razón para creer que la discusión soteriológica centrada en la salvación del capítulo 8 se haya interrumpido aquí, que la libertad que Dios tiene, la cual fue ilustrada en la cadena dorada de la redención, continúa a lo largo de todo esto y seguirá a lo largo de los capítulos 10 y 11, de hecho, aquí en esta carta. Pero cuando hablamos de vasos de ira y luego tienes como contrapunto a eso los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, pensamos en la teología de Pablo. Bueno, ¿de qué trata esta gloria?
¿Acaso no está en la cadena dorada? ¿Cuál es el paso final de la cadena dorada? La glorificación. ¿Qué dice él en Efesios capítulo 2? Que ya hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos esta consistencia en la teología de Pablo. Y entonces, una vez más, podrías estar diciendo, bueno, Parcher, ¿por qué enfatizas eso? Es tan obvio porque en el versículo 24 dice, aún a nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Si llevas eso de vuelta al capítulo 8, a los que él llamó, ya sabes, justificación, glorificación, estos son claramente los elegidos de Dios. Sí, hay una consistencia aquí. Cualquiera puede ver esta consistencia. Bueno, sigo enfatizando esto porque cuando veamos las objeciones, veremos que, al menos para aquellos que intentan tomar el texto en serio, el mecanismo principal es dividir esto en secciones e intentar aislar estas cosas y así cambiar a qué se está refiriendo. Y así, el llamado y la elección dejan de ser algo relevante para lo que vimos en el capítulo 8. No se convierte en algo que tenga que ver con la salvación individual y, por lo tanto, con la salvación de todos los elegidos como un cuerpo colectivo. En cambio, se convierte en un llamado al servicio, en el cumplimiento de un deber o privilegio ministerial al ser usados para llevar el mensaje de Cristo al mundo, y así sucesivamente. Cualquier cosa para intentar evitar la clara implicación del texto, la clara enseñanza del texto, de que estamos hablando específicamente de la obra de salvación de Dios como fundamento de todo lo demás que Él está haciendo aquí. Pero, de nuevo, no puedes escapar de eso porque, aunque tienes el llamado, judíos y gentiles entonces, como destaqué, necesitamos reconocer que en esas citas, las citas del Antiguo Testamento al final del capítulo, tienes a Pablo resumiendo todo esto y realmente necesitamos ver que lo que tienes aquí es esa referencia al remanente. Mira el versículo 27 otra vez. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra en la tierra de manera completa y rápida. Ese concepto del remanente, solo mantén tu dedo ahí y mira el capítulo 11 y verás todavía en el versículo 5. De la misma manera, en el tiempo presente ha quedado un remanente escogido por gracia. Pero si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y así tienes esta declaración básica que se hace ahí, también se hace en el capítulo 10. No puedes obtener la justicia por obras, no puedes obtener la justicia intentando hacer algo que sea justo delante de Dios, como si Él pudiera deberte algo. Siempre es por gracia, siempre es por fe. ¿Y quiénes son aquellos que por gracia y fe creen en Cristo? Bueno, estos son los que Dios llama a sí mismo. Así que con eso, como para ir concluyendo, ¿cómo se puede evitar esto? ¿Cómo hay alguna manera de evitar esto? Bueno, nunca olvidaré cuando empecé realmente a ver la gloria de estas verdades, yo no fui criado en oposición a estas cosas. Simplemente no fui criado con el lenguaje de la teología reformada para expresarlo en su plenitud. Y así recuerdo, yo estaba, algunos de ustedes lo saben, en una iglesia bastante más grande que la nuestra, y estaba enseñando si mal no recuerdo, era una clase de miércoles por la noche. Puede que incluso haya sido una clase de domingo por la noche. No recuerdo cuál de las dos era. Pero de todos modos, leí esta sección. Leí el capítulo 9 y nunca olvidaré a una señora que se levantó enojada y se fue de la clase porque leí el texto. No hice ningún comentario sobre el texto. Ella no me dio oportunidad de comentar sobre el texto. Ella simplemente sabía, yo no creo en eso, y se fue de ahí. Así que, obviamente, hay personas que simplemente sienten que ni siquiera deberíamos hablar de estos temas. Y eso siempre ha sido una de las objeciones que, ya sabes, hay simplemente algunas cosas que causan demasiada división, deberías simplemente dejarlas de lado. Y muchas personas, el propio Calvino, han señalado que ese argumento en realidad es un argumento en contra de la sabiduría del Espíritu Santo al haber dejado estas verdades en las Escrituras. Creemos que si Dios nos lo ha dado en la palabra de Dios, si Él ha preservado esto para nosotros, entonces tiene un propósito. Hay una necesidad de que entendamos lo que se nos ha dado en las Escrituras.
Así que ese tipo de actitud, aunque es muy común, no es una actitud que pueda ser tomada demasiado en serio por la persona que realmente cree que la Biblia es la palabra de Dios. Luego hay otros individuos que, simplemente basándose en la arraigada tradición, dicen con firmeza, bueno, sea lo que sea que realmente signifique, no puede, bajo ninguna circunstancia, significar eso. Ahora, esto es algo muy común. Lo mencioné muy brevemente esta mañana, pero estaba hablando demasiado rápido, que si has leído algo sobre la historia de la iglesia, sabes que la gran división que se desarrolló entre John Wesley y su hermano Charles y el gran Whitefield fue precisamente por este tema. Y por supuesto, Charles eventualmente modificó un poco su perspectiva y terminó estando más cerca de Whitefield que de su propio hermano en muchos temas, lo cual se refleja en algunos de los himnos que cantamos. Pero sea como sea, Wesley fue un fuerte opositor de la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación. Y él dijo muy claramente que sea lo que sea que este texto pueda significar, no puede significar lo que los calvinistas dicen que significa. Y hay muchas personas que adoptan esa perspectiva, y la mayoría lo hace basándose en una convicción absoluta de que la teología reformada es destructiva para una visión significativa de Dios. Hay un escritor moderno llamado Roger Olson que enseña en Dallas. De hecho, me pregunto si, él enseña en Texas, así que no estoy necesariamente seguro de que esté en Dallas ahora que lo pienso. En fin, él está en Texas y él representa de alguna manera la versión moderna de esto. Él participó en la escritura de esa serie de libros en la que también estuvo involucrado Michael Horton, como ¿Por qué no soy calvinista? ¿Por qué no soy arminiano? Etcétera, etcétera. Y él ha dicho repetidamente que, al igual que Wesley, si Dios es como los calvinistas creen que es, no podría distinguir entre Dios y Satanás. Eso es lo que él dice. Ahora tú dices, eso es ridículo. ¿Cómo puede alguien decir algo tan absurdo? Bueno, es un argumento muy centrado en el hombre. Comienza con el hombre y comienza con lo que él llamaría nuestro sentido innato de lo que es bueno. Y como Dios hace cosas que, según nuestro sentido innato, no consideraríamos buenas, partiendo de sus presuposiciones centradas en el hombre, entonces no hay manera de poder distinguir entre Satanás y Dios. Y por supuesto su gran argumento es que él sabe lo que va a suceder cuando crea y decreta que eso suceda, y por lo tanto los medios por los cuales eso ocurre, todo el drama de la salvación que incluye en la persona de su Hijo, su propia encarnación en su propio universo en la persona de Cristo, y la entrega autosacrificial y la unión de un pueblo con Cristo y todas estas cosas, todo eso se vuelve irrelevante. No es más que un espectáculo de marionetas. Si desde el principio Dios decretó que ciertas personas se salvarían y otras se perderían, entonces todo es una farsa. No hay libertad, no hay responsabilidad. Este Dios es horrible porque esas personas que sí actúan según su voluntad, actúan según sus deseos, pero nunca tuvieron una oportunidad y por lo tanto Dios es malvado. Así que, sin importar lo que este texto esté diciendo, no puede significar eso. Ahora, obviamente, es difícil tratar a nivel exegético con alguien que llega al texto y dice, bueno, mira, tengo ciertos presupuestos, tengo ciertas suposiciones y simplemente estoy atado a ellas y por lo tanto, aunque parezca que el texto está diciendo eso, no puede estar diciendo eso, así que debe estar diciendo otra cosa. Te vas a encontrar con muchas personas que vienen desde esta perspectiva, y si estás ahí sentado con tu bolígrafo y tu papel pensando, muy bien, nos va a decir exactamente cómo hacer que alguien así vea la luz, puedes guardar tu bolígrafo. Porque no hay manera de hacer que alguien así vea la luz. Puedes hablar con ellos, puedes orar por ellos, puedes responder a sus preguntas. Pero tú y yo sabemos que cuando llega ese momento que sacude el alma, en el que realmente llegas a entender que Dios es Dios. Él no es el abuelo grande en el cielo, Él es verdaderamente santo, y el significado fundamental de santo, sí, separado y todo eso, pero es otro, completamente distinto, completamente diferente a nosotros, que no podemos poner a Dios en el banquillo de los acusados. No podemos intentar juzgar a Dios.
No podemos intentar restringir a Dios con nuestros propios tipos de categorías y cosas por el estilo. Una vez que has tenido esa experiencia, que ves registrada en las Escrituras una y otra vez, una vez que tienes ese momento como el de Isaías, estoy perdido. He visto a Dios tal como es en realidad. Reconoces que no puedes forzar eso en otra persona. Puedes proclamarles la verdad. ¿Puedes hacerlo pacientemente? Puedes intentar quitarte a ti mismo del camino. Puedes intentar evitar ser un calvinista enjaulado. Puedes intentar no ser ese tipo de persona que es tan molesta con tu teología reformada que simplemente, ya sabes, persigues a la gente y les golpeas en la cabeza con copias de La soberanía de Dios de Arthur W. Pink y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que se necesita la obra del Espíritu de Dios para que alguien se dé cuenta de que si realmente está diciendo, bueno, si Dios es así, nunca lo adoraré, esa es una declaración peligrosa de hacer. Esa es una declaración peligrosa de hacer. Y no puedo mirar en el corazón de las personas, pero algo que me llama la atención es que sí estás dispuesto a decir realmente que sí, lo que la Biblia enseña es que Dios es así, entonces no lo adoraré. Eso me parece una declaración de arrogancia por parte de cualquier individuo. Y sin embargo, eso es lo que Roger Olson ha dicho. Eso es, en esencia, lo que también dijo John Wesley. Y hay muchas personas que repiten eso. Sin embargo, la mayoría, amigos míos, repiten ese tipo de declaración por ignorancia, no por conocimiento. Es una cosa, miren, se encontrarán con personas que fueron guiadas al Señor por el hermano Bob. Y el hermano Bob es un predicador maravilloso y él simplemente proclama el Evangelio con fuerza y dice que tienes que ser salvo por gracia mediante la fe y todo lo demás. Pero el hermano Bob me apartó poco después de que me salvé y me advirtió sobre el calvinismo. Y me advirtió que vendrían personas que intentarían engañarme. Y una vez que te conviertas en calvinista, hijo, nunca volverás a ganar almas, ¿ves? Y como confían en el hermano Bob, y el hermano Bob fue el medio por el cual llegaron a conocer al Señor, tienen un sesgo muy fuerte y simplemente, realmente te cuestionan. Y puede que simplemente te mantengan a distancia y no escuchen realmente lo que tienes que decir. Y hay un límite en lo que puedes hacer al respecto. No hay soluciones mágicas. Tienes que dejar eso en manos del Señor. Ahora, ¿qué hay de aquellas personas que vienen a este texto y afirman, reconocen que hay que creer en toda la Escritura? Tienes que creer solo en la Escritura, tienes que creer en toda la Escritura. Necesitamos aceptar lo que dice la Escritura y por eso no están dispuestos, al menos abiertamente, a repetir las palabras de John Wesley o Roger Olson u otras personas así. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo lo manejan? Bueno, mencioné esta mañana cómo Norman Geisler lo abordó en su libro Elegido pero libre. Él simplemente cortó el texto en pedacitos. Y básicamente así es como suele suceder. Esta es realmente la forma más común en la que vas a ver esto. Lo que vas a escuchar es que lo que tienes en Romanos capítulo 9 es una discusión sobre naciones y los privilegios que tienen delante de Dios. Isaías, Israel fue grandemente privilegiado por Dios. Todos esos privilegios se enumeran al principio del capítulo. Y lo que se está explicando es por qué eso está cambiando. Y luego, muy frecuentemente, van directamente al capítulo 11, donde tienes la discusión de los creyentes gentiles como grupo frente a los judíos como grupo. Y tienes la advertencia contra el grupo de creyentes gentiles. No te jactes contra aquellos que han sido cortados, ya que podrías ser injertado. Y ellos leen eso retroactivamente en el capítulo 9 para tratar de evitar la conclusión de que, de alguna manera, podría haber una aplicación personal de las palabras de Romanos capítulo 9. Ahora, parte de este malentendido es que cuando leemos Romanos capítulo 9, no estamos diciendo que se trate solo de individuos y que aquí no haya una visión de los elegidos de Dios. Cuando vimos Romanos capítulo 8, comenzamos con ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, eso es ver a los elegidos como un todo, pero reconocemos que no se puede hablar del término elegidos en términos vagos o impersonales. Eso es una de las cosas que me asustan de gran parte de la predicación que hay hoy en día. Es que, por temor a la teología reformada y, en realidad,
por temor a lo que la Biblia está diciendo aquí, se han ido al extremo opuesto, y el resultado es una visión impersonal de la salvación, en la que tienes a los elegidos, tienes esta clase de los elegidos, pero es solo un grupo. Es un grupo sin nombre ni rostro al que entras por tu fe y tu arrepentimiento. Si casi siempre tienen una antropología muy por debajo de lo bíblico, en una visión muy deficiente de la muerte espiritual del hombre y del pecado. Y sin duda realmente tienen dificultades con Romanos capítulo 8 al principio, donde habla de que aquellos que están en la carne no pueden hacer lo que agrada a Dios, y así sucesivamente. Ellos quieren decirte que, bueno, sí, puede que estés muerto en pecado, pero aún puedes humillarte y todavía puedes hacer lo que agrada a Dios en el sentido de humillarte, tener fe y arrepentirte. Pensé que todas esas eran cosas realmente agradables a los ojos de Dios. Bueno, sí, puedes hacer todo eso. Bueno, ¿de qué está hablando Pablo ahí? Incapaz de hacer lo que la ley de Dios exige. ¿No exige eso la ley de Dios? Bueno, de todos modos, casi siempre tienen una visión muy por debajo de lo bíblico sobre el hombre. Pero lo que dirán es que, sí, Dios tiene un pueblo elegido, pero es una elección de clase, ¿ves? Él ha elegido. En realidad, todo lo que ha elegido hacer es esto. Todos los que creen en Cristo recibirán estas cosas. Así que la elección se vuelve impersonal. No es que Dios elija salvar a individuos uniéndolos a Jesucristo. Es Dios eligiendo dar ciertas bendiciones a aquellos que, en esencia, se unan a Jesucristo por sus propias acciones, por su fe, etcétera, etcétera. Así que tienes esta idea de la elección de clase, que normalmente se deriva de Efesios capítulo 1, lo cual ni siquiera puedo entender cómo se hace porque los objetos directos ahí son todos personales. Pero de todos modos, de ahí es de donde vienen. Y entonces, cuando llegas aquí al capítulo 9, lo que haces es intentar decir, bueno, esto no trata sobre soteriología, se trata de bendición nacional. ¿Y cómo lo pruebas? Bueno, lo pruebas con el versículo 13. Lo pruebas con el versículo 13 y lo lees y dices, ¿qué? ¿Cómo es que eso prueba el privilegio nacional? Bueno, es simple. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y ahí tienes una referencia, estoy seguro, en tus Biblias, y eso nos lleva de vuelta al libro de Malaquías. Ahora, Malaquías fue escrito mucho después de que Jacob y Esaú ya no estaban presentes. Y en Malaquías, Jacob se refiere al pueblo de Dios, Israel, y Esaú se refiere a sus descendientes, los edomitas, quienes han luchado y guerreado contra el pueblo de Dios. Y así encontrarás todo tipo de oráculos proféticos en el Antiguo Testamento contra los edomitas y sobre los juicios de Dios sobre los edomitas. Y entonces dirán, ¿ves? Justo ahí. Si miras de dónde está citando Pablo, verás que no está hablando de Jacob como individuo, ni está hablando de Esaú como individuo. De hecho, qué odioso sería que Dios, antes de que estos pequeños bebés, y justo estaba escuchando a mi futuro oponente de debate dentro de una semana a partir de mañana, hablando sobre este tema, y ese fue exactamente su lenguaje. Él dijo, qué absurdo sería pensar que Dios hablaría de odiar a pequeños bebés. Y él presenta a Esaú y Jacob como estos pequeños bebés inocentes, ¿más sabes? Y Dios diciendo, voy a amar a este pequeño bebé, pero voy a odiar a este pequeño bebé y lo voy a enviar al infierno. Y entonces sí se obtiene ese tipo de, vamos a usar la terminología más emotiva que podamos, en lugar de tratar con el texto real en sí. Pero ese es el argumento. ¿Ves? Esto trata sobre naciones. Esto fue escrito cientos de años después, así que no puedes pensar que está hablando de la elección de Dios entre Jacob y Esaú. Ahora bien, ¿sabía Pablo cuándo fue escrito Malaquías, cuando lo citó? Bueno, por supuesto que lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Así que la pregunta es, ¿cómo está usando el apóstol este texto? ¿Y cómo interpreta el apóstol su propio uso del texto? Bueno, cuando lo observamos hay una cita y fue interesante. Se señaló que el versículo 12 es de Génesis y el versículo 13 es de Malaquías. Y esos son el primer y el último libro del Antiguo Testamento. Bueno, más o menos. Quiero decir, así es como nos parece a nosotros también. Malaquías, Génesis. Pero recuerda, si tomas una Biblia judía, no es así. El último libro en el canon judío es 2 Crónicas. Ahora Malaquías está ahí, solo que está justo antes de ese. Así que su orden del canon es diferente al nuestro.
Así que cronológicamente sí, eso sería el primero y el último, pero no sería así canónicamente. Recuerda que Jesús, de hecho, de alguna manera usó el argumento canónico cuando habló sobre desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Eso está en Duzna Crónicas, así que ese era el principio y el final del canon judío. Pero de todos modos tienes los dos juntos, y él cita de la narrativa real de la historia. El mayor servirá al menor tal como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Así que Pablo reconoce que si le sigues el hilo, si le estás escuchando, vas a entender cuál es su argumento. Y ese argumento va a llevar a que un oponente diga, estás diciendo que hay injusticia en Dios. Ahora bien, el problema fundamental es que lo que nuestros amigos no reformados harán con este texto bíblico en particular es que dirán, bueno, mira, los edomitas realmente merecían el juicio divino de Dios sobre ellos. Habían perseguido cruelmente a los israelitas, habían ayudado activamente en trabajos militares contra los israelitas y además habían practicado la idolatría y otras abominaciones, etcétera, etcétera. Y así sí, el juicio de Dios ahora justamente cae sobre ellos por lo que han hecho. Ahora, fíjense cuál es el deseo. ¿Quieres que el juicio de Dios caiga sobre los edomitas por lo que los edomitas mismos han hecho? Lo que intentas evitar es en realidad de lo que Pablo está hablando. ¿Cuál era todo el énfasis de Pablo? Antes de que los gemelos, antes de que los muchachos hubieran hecho algo bueno o malo, antes de que hubieran hecho cualquier maldad, antes de que hubieran hecho cualquier bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por obras, sino por aquel que llama, esto fue dicho. Así que en la práctica terminan volteando todo al revés y diciendo que lo que Dios está haciendo con Edom mucho tiempo después es porque los edomitas han sido malas personas y por lo tanto el juicio de Dios está siendo traído contra ellos. ¿Cuál es el punto de Pablo? Bueno, es lo mismo en todo momento. Dios siempre ha tenido la plena libertad de elegir, de guiar el camino de la promesa según su divino propósito y su voluntad. Él no tiene que reaccionar ante nosotros y decir, oh, está bien, yo quería bendecir a ese tipo, pero oh, bueno, él no vi eso venir, así que ahora tendré que ir por aquí. Intentemos con este tipo y luego intentemos ir por allá y probar con este otro. De hecho, incluso le pregunté a mi próximo oponente, le dije, ¿tú crees que Pablo podría haber resistido, que Pablo podría haber rechazado el llamado de Cristo en su vida en el camino a Damasco? Y él dijo, sí. Así que supongo ya sabes, aunque dice que Dios apartó a Pablo desde el vientre de su madre, que Dios pudo haber hecho eso. Pero Pablo pudo haberlo arruinado todo y entonces Dios tendría que buscar a otra persona. Así que tiene un plan B y un plan C y un plan D, supongo. Y tal vez Pablo ya era el plan C. Quizá ya lo había intentado con otras personas, simplemente no está escrito para nosotros en las Escrituras. Y Pablo fue el primero que dijo que sí, no lo sé. No puedo descifrar algunas de estas cosas, porque esta perspectiva no parte de una teología de Dios en la que Él no solo es omnisciente, sino que es el creador de todas las cosas. Está con el primero y el último, tiene un decreto que está llevando a cabo en el tiempo. No parte de ahí. De hecho, en realidad, no tiene un decreto en absoluto. Como parte del hombre, intenta entender a Dios a través de la experiencia del hombre con Dios. Termina siendo muy difícil descifrar exactamente cómo responde a muchas de estas preguntas en particular. Pero el enfoque principal que se toma es, bueno, esto trata sobre naciones, incluso Faraón. Incluso Faraón, en el versículo 17, es el representante de Egipto. Y así tienes a Dios despojando soberanamente a una nación y no tiene nada que ver con Faraón como individuo. Y aquí de nuevo es donde decimos, bueno, en realidad es ambas cosas. Está dirigido a Faraón. Dice, te levanté. Pero ciertamente ninguno de nosotros negaría que hubo un juicio
sobre una nación idólatra en el juicio del líder de esa nación y que Dios puso a ese hombre en particular en esa situación específica precisamente para lograr. Quiero decir, piensa en cuántas veces en el texto o en la escritura toda la historia del Éxodo, la Pascua, la destrucción de estos dioses, ¿cuántas veces aparece esto? Y realmente debemos creer que eso era lo que Dios quería, pero que no estaba seguro de si podría lograrlo o no. Porque ya sabes, el faraón podría ver, ya sabes, el faraón podría ver. Quiero decir, después de la primera o segunda plaga, ¿no crees que incluso un tipo medianamente inteligente diría, está bien, ustedes se van, ¿sabes? Quiero decir, el faraón no me parece un idiota. No llegas a esa posición y a tener ese tipo de poder y autoridad sin tener unas cuantas neuronas funcionando en el cerebro. Así que, ya sabes, básicamente intentan decir, bueno, ya sabes, todo eso de endurecer sí, lo sé. Dios dijo que iba a endurecer el corazón del faraón incluso antes de que Moisés hablara con él. Pero verás, eso es porque el faraón ya estaba endurecido, ¿ves? Él ya estaba endurecido. Bueno, sí, lo que quieres decir con eso es que él era un idólatra pecador, sí, pero los idólatras pecadores harán lo que sea necesario para intentar librarse de la incomodidad de la ira de Dios. Por eso leemos en el libro de Apocalipsis que los hombres claman a las montañas y a las rocas para que caigan sobre ellos y los oculten de la ira de Dios. Claramente tuvo que haber un endurecimiento del corazón del faraón para hacer que perseverara, de modo que la destrucción total de toda la gama de los dioses egipcios pudiera ser manifestada. Y Dios no tuvo ningún problema en hacer eso. Y si quieres intentar decir, bueno, sí, el faraón solo está representando a Egipto, sí, pero ¿qué terminó pasando con el faraón? ¿Le fue realmente bien al final? Porque he escuchado a algunos de ellos decir, sí, él solo representaba a Egipto, pero ya sabes, podría haberse arrepentido y salvado individualmente. Eso sucedió. ¿Qué le pasó al faraón? Algo sobre el Mar Rojo ahogado, muerto, ese tipo de cosas. Por esta razón, para este mismo propósito te levanté, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Suena muy personal. Negamos que representa a Egipto. No, eso es solo una continuación. Pero para ti pierde sentido si eliminas al individuo. Y eso es lo que temen, esa responsabilidad individual, esa aplicación individual de lo que está pasando aquí. Obviamente todo termina desmoronándose una vez que realmente escuchas la objeción en el versículo 19, porque me dirás entonces, ¿por qué todavía encuentra culpa? Pues ¿quién ha resistido a su voluntad? Él no está hablando de naciones aquí, no está hablando de naciones. Esto claramente es una objeción basada en la idea de que si Dios es tan soberano y tan libre en cómo guía las promesas y el cumplimiento de las promesas, y él, bueno, el versículo 18, así que tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Si eso es cierto, entonces la objeción realmente es contra la soberanía de Dios. Es contra la idea de que todos somos pecadores, de que Dios podría tratarnos como Él considere apropiado. Y esa fundamentalmente es la objeción que la humanidad tiene en este punto. Esa fundamentalmente es la objeción. Pueden decir en cierto nivel, oh, sí, Dios podría justamente traer su juicio sobre todos nosotros. Pero en realidad no lo creen. No lo creen de verdad. Si presionas lo suficiente, descubrirás que la mayoría de los que intentan encontrar una salida a esto también tendrán serios problemas con Romanos 5 y la jefatura federal de Adán. Sí, si los llevas de vuelta a la historia de Acán, y recuerdas la historia de Acán, y él toma ese botín, y finalmente lo descubren, ¿y quién muere? Bueno, Acán muere. ¿Estaba Acán solo? No, Acán no estaba solo. Su esposa, sus hijos, sus perritos y gatitos también terminan bajo las piedras. Y si realmente quieres saber si alguien está
está escuchando lo que dice la palabra, no que no lo estén, no que digan, oh, voy a tener que pensar en eso, oh, eso es inquietante. Pero si quieres saber si alguien realmente está bajo la autoridad de la palabra de Dios, llévalo a un lugar como ese, llévalo a USA. ¿Sabes? Si realmente quieres saber si alguien está más influenciado por la sentimentalidad estadounidense posmoderna, como si fuera teología, llévalo a algo como los hijos de Aarón o a USA, porque no hay instrumentalidad humana en estas situaciones. No hay demasiados lugares. Quiero decir, bueno, sí, cosas como rocas que caen del cielo, pero no hay demasiados lugares donde Dios directamente, simplemente, ya sabes, el rayo que cae del cielo, ese tipo de cosas sucedan. Pero cuando Usa extiende la mano para sujetar el arca y Dios lo fulmina, realmente descubres si presionas a alguien, si de verdad creen que esto es la palabra de Dios o si están juzgándola desde arriba. Y da miedo cuánta gente dice, no creo que Dios haría eso jamás. No creo que Dios haría eso jamás. Si piensas que Dios jamás haría eso, entonces hay una gran grieta en el fundamento de tu comprensión sobre por qué Dios hizo la cruz. Si no puedes ver cuál es la conexión entre esas dos cosas, te lo has perdido. Te lo has perdido. Y hay muchas cosas así en las Escrituras que nos inquietan, pero la pregunta es, ¿tienes la visión de las Escrituras que tenía Jesús o tienes la visión moderna del hombre sobre las Escrituras? Esa es realmente la pregunta. Y entonces, cuando vemos este texto, cuando hablamos con nuestros amigos, por favor, no fue mi intención hoy ser un calvinista que arma la jaula con un bate más grande del que tenía el día anterior, ¿de acuerdo? Yo no quiero que ninguno de ustedes diga, ya tengo un cargador de 30 balas para mi Reformed AK. Genial, voy a Facebook ahora mismo. No es la intención. Ese no es el propósito. Dios ha usado este texto como un bate para muchas personas. Tengo la sensación de que probablemente hay algunas personas aquí que si pidiera que levantaran la mano, admitirían que Dios usó este texto para darte un buen golpe y hacerte ver, oye, no soy solo el abuelito bonachón del cielo, y que varios de ustedes dirían, sí, todavía tengo el moretón de esa vez. Sí, es cierto. Pero de eso no se trata hoy. Mi esperanza es que con esta mañana, bueno, primero que nada, lo que aprendí esta mañana es que no voy a poder meter todo eso en 20 minutos. Eso no va a pasar. Así que, ¿pueden orar por mí? Tengo que meter el sermón de esta mañana en 20 minutos. Eso va a ser, siempre es un reto. Créeme, siempre lo es. Esa es simplemente la naturaleza de los debates, pero cuando presentamos estas verdades, cuando tenemos una oportunidad, aunque sea por un tiempo limitado, he descubierto que la manera más efectiva de comunicar no a alguien que quiere no creer. Yo no puedo cambiar ese corazón. Sé que dentro de una semana, el lunes, habrá personas sentadas tan lejos de mí que bien podría estar hablando en Swahili, porque no van a escuchar ni una palabra de lo que tengo que decir. Y podrías preguntar, ¿cómo soportas eso? Siempre he reconocido que así son las cosas. Creo que los apóstoles también lo reconocieron cuando proclamaron. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Esparces la semilla y parte cae en terreno pedregoso y parte en tierra superficial. Y ya sabes, los caminos y los pájaros vienen y... ¿Eso significa que debes dejar de sembrar la semilla? No. Deja el resto en manos de Dios. Así que es para la persona que tiene oídos para oír. Es para la persona que realmente cree en la palabra de Dios. Y te puedo contar historia tras historia tras historia de personas que a lo largo de los años he conocido. Y cuando he tenido esta oportunidad, lucharon y a veces pelearon, pero siempre estuvieron bajo la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Y es esa persona que cuando la acompañas en el proceso, cuando permites que la palabra hable, no cuando saltas de un lado a otro diciendo, vamos a ver esto aquí y aquello allá. Cuando simplemente recorres el texto y permites que el argumento se desarrolle y se vuelve cada vez más fuerte hasta que alcanza un clímax. He visto que Dios usa eso
una y otra vez, pero requiere que conozcas el texto y que seas capaz de ser ese guía que los acompaña. Y si sabes cuáles van a ser las objeciones, entonces puedes expresarte con mayor claridad cuando llegues a esos textos donde sabes que va a haber una objeción. Por ejemplo, si yo fuera tú y llegara a los versículos 12 al 13, diría inmediatamente, ahora, ¿no es interesante? Pablo cita de Génesis y cita de Malaquías, y cita de Malaquías mucho después de que Jacob y Esaú ya no están, y los pone juntos. ¿Por qué hace eso? Porque su punto es que Dios siempre ha tenido la libertad de actuar entre los hombres, y toma esa declaración de Malaquías que luego se convierte en fundamental para cómo Dios trata a los israelitas y a los edomitas, toma eso y lo une para señalarnos que Dios siempre ha tenido esta libertad. Y por eso continúa diciendo en el versículo 14, ¿qué diremos entonces? No hay injusticia en Dios en esto. Así que lo que haces es que si sabes dónde están las objeciones, en esencia incorporas las objeciones y las respondes. Eso es lo que está haciendo Pablo. Eso es exactamente lo que está haciendo Pablo. Cada vez que él hace un argumento, sabe cuál va a ser la objeción y responde a ella, y por eso el argumento es tan poderoso. Y esa sería también mi sugerencia para ti. Cuando tienes la oportunidad de abrir textos como este y de pasar un tiempo con alguien y puedes percibir esa disposición a someterse a la palabra de Dios, este texto, Juan capítulo 6, Efesios capítulo 1, pueden usarse para desafiar verdaderamente a una persona a empezar a pensar seriamente sobre lo que la Escritura enseña acerca de estos temas. Queremos ser usados por Dios. Nuevamente, no queremos ser. No queremos abusar de estos textos. No queremos simplemente salir y ganar batallas y cosas por el estilo, sino que lo que sí queremos es ver a más y más de nuestros hermanos y hermanas firmemente arraigados en la verdad. Porque les voy a decir algo, cada vez vamos a estar más y más sometidos a una tremenda presión por lo que creemos como cristianos. Y cada día nos va a costar más y más en nuestros trabajos, en nuestras posiciones en esta tierra, si Dios no detiene a los hombres y mujeres malvados que buscan ejercer este tipo de presión sobre nosotros en esta sociedad. Y una visión de la teología inconsistente y irrefutable no se mantendrá en pie cuando llegue la persecución. No estoy diciendo que las personas no me malinterpreten. No malinterpreten lo que acabo de decir. Cuando digo que no se mantendrá en pie, me refiero a que no podrá defenderse en la plaza pública. Creo que habrá muchas personas que son inconsistentes, pero que son verdaderos creyentes y Dios los va a preservar. No me malinterpreten. No estoy excluyendo a todos del reino de Dios solo porque no estén de acuerdo conmigo en cada punto. Lo que estoy diciendo es que si queremos ser capaces de ser consecuentes, si queremos ser capaces de ser sal y luz, de tener una respuesta a aquellos que demandarían una razón con una esperanza que está dentro de nosotros, entonces mejor seamos consecuentes en nuestra teología, y eso significa que tenemos que empezar con Dios y tenemos que permitir que la palabra de Dios diga lo que dice incluso cuando la gente la encuentre ofensiva y problemática. Amén. Cerremos nuestro tiempo con una palabra de oración. Nuestro misericordioso Padre Celestial, verdaderamente nos inclinamos ante tu reinado soberano. Reconocemos profundamente que estas palabras son palabras que tienen un peso y un significado tremendo. Y nos recuerdan constantemente quiénes somos en realidad, que somos frágiles, vasos formados por tu poderosa mano, y que tú eres el gran y sabio alfarero que nos moldea. Y Señor, vivimos en un mundo que cada día intenta convencernos de que no existe el alfarero y que no estamos hechos de barro. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos recuerda, nos enseña la verdad. Tu espíritu testifica a nuestro espíritu que estas palabras son verdaderas. Ayúdanos a vivir a la luz de ellos. Ayúdanos a ser utilizados por ti para promover tu verdad,
para ayudar a otros a entender tu verdad. Y Señor, que en todas las cosas tú seas honrado y glorificado en todo lo que decimos y hacemos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.